Vamos a cambiar completamente de tema. Una de las noticias de la jornada de este jueves: el uso de mascarilla dejó de ser obligatorio en los espacios abiertos que cuenten con más de 1 metro de distancia, medida que no será aplicable dentro de mercados, ferias, terminales de buses, los cuales han aumentado su flujo debido al primer fin de semana largo de Semana Santa. Para despejar una infinidad de dudas, nos acompaña en el estudio Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Seremi, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés, y la posibilidad de poder responder las preguntas. Y también tenemos abierto, obviamente, nuestras redes sociales. Respondemos a través del hashtag Noticias24, a través de Twitter, todas las preguntas de quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Aquí con el Seremi vamos a intentar despejar muchas dudas, Seremi, que hay respecto a esta medida. A ver, lo primero que a todos los papás nos surge: ¿qué pasa con los colegios? Muchas gracias por esa pregunta, Andrés. Efectivamente hay una bajada para poder orientar a los colegios, a la comunidad educativa, cómo va a ser la implementación del uso de mascarilla en los colegios. Principalmente en espacios cerrados, el uso de mascarilla es obligatorio, y en espacios abiertos, por ejemplo, educación física, en los recreos, es importante que el colegio y la comunidad educativa puedan asegurar que exista 1 metro de distancia entre cada alumno, y ahí sí está permitido que no se ocupe la mascarilla. Ahora, es importante que la comunidad educativa, por ejemplo, en un espacio cuando es muy pequeño, y efectivamente se pueda corroborar que no puede garantizarse una distancia de 1 metro entre un alumno y otro, efectivamente pueda pedirle a los alumnos que ocupen la mascarilla en el recreo. Y dentro de ese mismo trabajo, Seremi, también uno podría entender que a ciertas edades pedir distancia de 1 metro también es difícil. No sé, los niños de primero básico, educación preescolar, se hace más complejo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en las clases, en el espacio sí, ahí sí, en las clases, digo en el espacio abierto. Muchas veces puede ser abierto. un patio más pequeño en que quizás el metro se hace más difícil. Exacto. También pueden haber colegios que tengan, por ejemplo, gimnasio. Sí. La idea también es que en esos espacios, como son espacios cerrados, se ocupe mascarilla. Solamente en espacio abierto, ya sea en una cancha, sin un techado, y donde hay el espacio también, si estamos hablando de recreo, permite, según el número de alumnos, que haya un distanciamiento, ahí sí está autorizado. Pero la comunidad educativa puede pedirle a sus alumnos ocupar mascarillas si ve que las condiciones no están. A ver, las personas, muchos capitalinos en regiones que van a través del transporte público a sus trabajos, sea a través del Transantiago, de los buses, del metro, ¿cuál debe ser el comportamiento, el uso de la mascarilla? Bueno, la Seremi efectivamente va a estar muy atento un poco a ese comportamiento. Las personas, por ejemplo, si van al metro, lo ideal es que al entrar a los distintos espacios del metro, efectivamente la mascarilla sea obligatoria. Ya. Al salir, si van a estar de alguna manera en un espacio en el cual se pueda garantizar un espacio de 1 metro entre una persona y otra, claro, no la pueden ocupar, pero van a estar los equipos de fiscalización de la Seremi desplegados en la región metropolitana, afuera salida a los metros, en parques, en los terminales de buses. ¿Cuántos fiscalizadores cuentan ustedes, Seremi? Bueno, hay muchos funcionarios que están disponibles justamente para hacer estas funciones. Hoy día el número de fiscalizadores se van rotando por los turnos. En total son 3.500 trabajadores que hay en la muchos quizás no son fiscalizadores un día, pero otro día les toca suplir ciertas carencias. Exacto. Y además uno podría así manejar algunos números. Por ejemplo, desde que se inició la pandemia, más de 1.300.000 fiscalizaciones a personas por el uso de mascarillas se han hecho. En este caso va a haber una suerte, no digo marcha blanca, pero también campaña educacional para las personas. Sí, vamos a estar justamente en los puntos más álgidos, como los que comentaba, los parques, terminales de buses, afuera de la celda del metro, haciendo una actividad de educación sanitaria. Es importante que las personas puedan adquirir en el fondo estas nuevas conductas, andar siempre con la mascarilla. Por ejemplo, si van a un parque, tienen que andar con la mascarilla, un lugar seguro donde guardarla también, ojalá una bolsa. Esa es una tremenda pregunta, porque en el fondo yo lo voy a reconocer al tiro: cuando uno va a un parque, siempre uno toma la mascarilla y al bolsillo. Exacto. ¿Qué es lo más recomendable? Mira, justo aquí me trae la bolsa. No quise decir la marca, pero es claro, como es una una bolsa, claro, ¿sí? Puede ser cualquier bolsa, pero lo ideal es ocuparla y guardarla. Y después, al momento de que entre un espacio cerrado o donde haya un tumulto, es muy importante eso, en cualquier tumulto, volver a ocupar la mascarilla, y en ese espacio lo importante es ocuparla. Pero una bolsa plástica o una bolsa de papel quizás puede ser el mejor lugar, no el bolsillo directamente. No en el bolsillo directamente, porque la mascarilla efectivamente lo que hace es una primera capa protegernos del virus. Entonces, si estamos en un espacio cerrado, el virus puede quedar en la mascarilla y efectivamente contaminarnos en los bolsillos, y después uno lo ocupa. Por eso es muy importante el lavado de manos también. Insistimos en el punto a todas las personas que nos están viendo a través de Canal 24 Horas, hashtag Noticias24, nos pueden dejar todas las preguntas. Estamos conversando con el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto. A ver, Seremi, lo decíamos en la presentación, pero es bueno que usted lo vaya aclarando.
ferias, supermercados, terminales pesqueros en estos días, hoy día y mañana, abarrotados. ¿Cuál es la recomendación en esos espacios? En esos espacios ocupar mascarilla. Cuando hay tumulto, la idea es ocupar mascarilla. La Seremi, por ejemplo, está de punto fijo en el terminal pesquero, también aparte de fiscalizar que los pescados y mariscos cumplan todas las condiciones de higiene y calidad para el consumo de la población, también va a estar apoyando y entregando educación sanitaria a la población que asista a estos establecimientos, por ejemplo, a comprar pescado y marisco. Es importante en el fondo en esta primera fase, y como lo mencionó también el subsecretario, es la educación sanitaria. Ya. Eso es como el primer paso para justamente después seguir abordando, como lo ha hecho la Seremi, la fiscalización. Sí, Seremi, otro punto bien importante, porque vemos que, por lo menos en la región metropolitana, casi todo el país, estamos todos en comunas donde no estamos si usamos el semáforo, ninguno estamos en la luz roja. Es decir, Exacto. En todas las comunas del país, hoy podría la gente en espacios abiertos no usar mascarilla, ¿no? Al menos las 52 comunas de la región Sí. metropolitana están todas en fase de bajo impacto sanitario, que es la fase En la luz verde. En la luz Sí. verde. Y efectivamente, en todos los espacios abiertos, donde sí se garantice 1 metro de distancia entre una persona y otra, sí se puede dejar de ocupar la mascarilla. Si uno va a un parque o va a subir un cerro o va a hacer alguna otra actividad física, puede prescindir de la mascarilla. A ver, Seremi, comienzan a llegar las preguntas. Esta es desde Antofagasta, pero me imagino que esto corre para todas las regiones. A ver, llámenme pesimista, dice Alexis, pero fue prudente poner fin al uso de la mascarilla en lugares abiertos en pleno otoño cuando la gripe común, la influenza, el COVID-19, pueden volver a saturar nuestros servicios de urgencia. Saludos desde Antofagasta. Muchas gracias, Alexis. Una pregunta que mucho se hace y también mucho facultativo, porque obviamente en todas las decisiones Seremi, ya ha pasado estos últimos 2 años de pandemia, hay gente que la comparte y hay gente que dice que es una buena decisión, pero que es riesgosa. Sí, es muy importante que en este plan lo que diseñó el Ministerio de Salud, que hay 3 ejes en el fondo para evaluar efectivamente el estado en el fondo de situación. Por ejemplo, si es de bajo, mediano o alto impacto. Siempre, si estamos en una situación de mediano y alto impacto, tenemos que ocupar la mascarilla en espacios cerrados. Son 3 ejes que tienen que ver con la vacunación. Sí. Chile es uno de los países del mundo que tiene lo más alto índice de vacunación, tanto en la cobertura, que fue la primera y segunda dosis, y también en la tercera. Por lo tanto, tenemos una protección en ese aspecto y la situación actual epidemiológica, en base a la evidencia, sí nos permite hoy día tomar estas decisiones. Si la situación epidemiológica cambia, en base a los ejes respecto a la vacunación, al uso de UCI y también respecto a la circulación viral que haya, efectivamente hay que cambiar en el fondo a otro nivel y ahí efectivamente... Seremi, pero yendo a la 4ª dosis, ahí a los números, por lo menos las últimas semanas, no han acompañado mucho la cantidad de personas que se están vacunando. ¿Puede ser esto? Se lo pregunto como ciudadano. Sí. El hecho de sacarse la mascarilla, inhibir a más personas quizás a no vacunarse, esa sensación de que el riesgo ya pasó. Sí, seguimos en pandemia, por eso el Ministerio de Salud y también desde la Seremi, como implementadores un poco de las medidas que desde el Ministerio de Salud como espacio rector se emanan, hemos sido muy cuidadosos en hablar que siempre el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio y solamente en espacio abierto con más de 1 metro no se puede ocupar, pero en todo el resto de los espacios hay que ocuparla, llamar a la población a que Por ejemplo, la gente puede a veces descuidarse y quizás no salir con la mascarilla. Eso es muy importante, hay que hacer una conducta A que esta no ha altura ya es como costado. el celular y la mascarilla. Claro, Se exacto. revisa. Entonces, son conductas que hemos aprendido en estos 2 años duros de pandemia y que en el fondo hacemos el llamado a seguir manteniendo esa conducta, andar trayendo la mascarilla, quizás agregarle la bolsa ahora, pensando que en un espacio, libre podemos guardarla en un lugar seguro, pero es importante que considerar que seguimos en pandemia. Estamos conversando con el Seremi de Salud, Gonzalo Soto. Todas las personas justamente que nos quieran mandar sus preguntas a través del Twitter de 24 horas, #Noticias24, estamos leyendo todas las preguntas las dudas que va despejando el Seremi de la región metropolitana. Importante, Seremi, también, esto es opcional, no es que las personas no deban usar la mascarilla, y hemos visto, ¿qué han visto ustedes en la práctica? Por lo menos lo que uno ha visto en todos los despachos de nuestros colegas a lo largo de todo el país, es que mucha gente sigue usando la mascarilla en el espacio libre. Todavía estamos reticentes pese a que se permite. Sí, tienes toda la razón. Por lo menos hoy día, Andrés, fue en una actividad que tuvimos con la ministra y con los subsecretarios, efectivamente en lugares que uno se acercaba, en el fondo, fue en una feria, en la Feria Modelo Macul. Y claro, en la feria lo ideal es que toda la gente ocupe la mascarilla, pero en los espacios de trayecto donde habían pequeños parques, la gente la sigue ocupando, ¿ya? Eso es importante. Si la gente como por inercia, uno va caminando y se la pone. Claro, y sobre todo es importante también quizás por las medidas de autocuidado que la gente están
la han internalizado. Es una conducta en el fondo de autocuidado y también proteger al resto. Así que si hay espacio donde las personas quieren seguir ocupándola, bueno, bienvenido. Sí, Seremi, esto más que una pregunta es un comentario. Soledad nos dice, mi humilde opinión, ¿se debe dejar el uso cuando no muera más un chileno de COVID, ya que aún muere gente? O sea, sí continúan los contagios. Hoy día fallecieron, por lo menos el último reporte, 69 personas. ¿Cómo recoge usted el comentario de una ciudadana? Sí, no, es muy importante, bueno, agradecer a Soledad por esa pregunta. El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, eso es importante, el mensaje comunicacional. Ahora, por suerte en Chile tenemos un nivel de vacunación muy alto, es muy destacado el ejemplo chileno de cómo podemos llegar a ese nivel de protección que nos lleva a tomar estas decisiones basadas en la evidencia en este minuto. Si la situación cambia, pensando que viene el invierno, quizás también es importante prepararnos para los próximos meses, pensando también sobre todo en la región metropolitana y la del sur, cuando hay frío, qué sé yo. Efectivamente, si la situación lo amerita, pueden cambiar ciertas... Mire, Seremi, esta pregunta, Eli nos pregunta, esto se va a repetir el fin de semana, ¿en la playa deben usar mascarilla? Sí, en la playa se debe ocupar mascarilla siempre y cuando no haya distancia. la distancia. Ya, exactamente. O sea, al final, si tengo el metro de distancia, podría sacarme la mascarilla, obviamente. Claro, claro. Pero si estamos sin resguardar ese espacio, claro, hay que ocuparla. Sí, en la práctica, Seremi, ¿costaría una vuelta atrás? Estamos viendo en varias ciudades del mundo, por ejemplo, creo que ayer fue en Filadelfia, en Estados Unidos. En otras partes también se retrocede esta medida. ¿Costaría cuando se logran estos avances, en el fondo, después de 2 años, para todos, obviamente, sacarse la mascarilla es un alivio para muchos? ¿Costaría echar pie atrás en términos de medida de parte del gobierno del Estado? La verdad es que si de alguna manera no se ha suprimido el uso de la mascarilla, sigue siendo obligatoria y en condiciones muy claras en las cuales solamente se puede eximir uno de ocupar la mascarilla, nosotros creemos que cuando cambiemos a otras A fase roja, ojalá no lleguemos. ojalá que no lleguemos, ni amarilla, la población está preparada. Por suerte los chilenos somos muy obedientes con el uso de mascarillas si los comparamos con otras Impresionante eso, a diferencia de otros países aquí, pero se cumple. Exactamente, y de alguna manera eso se puede ver y se reconoce un poco de la gente acá en Chile que efectivamente... Seremi, aquí, Luis Cáceres, nos siguen llegando preguntas. ¿El tomar temperatura se usa aún y al registrarla, por qué no han dicho nada de eso en el nuevo paso a paso? ¿Es útil al día de hoy con las variantes que todo va mutando, los síntomas que tienen las personas han ido cambiando? ¿Es útil? Es buen comentar lo que nos dice Luis, esto de tomar temperatura, registrarla. Ahí yo creo que esa medida va justamente a otro aspecto que tiene que ver con el cuidado de los otros. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, por ejemplo, de influenza o tengo coronavirus, la recomendación es quedarme en la casa. Incluso si estoy resfriado y estoy negativo, quizás lo mejor sería usar la mascarilla, por ejemplo. Usar la mascarilla, efectivamente. Es una medida también de protección para el resto. Y tomar la temperatura es una manera muy básica de chequear si la persona está pasando por un cuadro respiratorio y de alguna manera que puedes poner a otras personas en un espacio, sobre todo si es cerrado. Sí, aquí también nos pregunta Alex, para la cuarta dosis, ¿por qué no hay vacunas Pfizer en la región metropolitana? A varias personas aquí también en el canal les ha costado. Hoy día yo usé la cuarta vacuna, hoy día justo me tocó Moderna. Sí, es muy importante esta pregunta, porque la cuarta dosis de alguna manera se puede suministrar con Moderna o con otras vacunas, como Pfizer. En este caso, el Ministerio de Salud ha gestionado la llegada a un número muy grande de vacunas Moderna que reemplazan a la Pfizer. Entonces, no es que yo tenga que vacunarme con Pfizer, puede ser con Moderna y tiene una amplitud de alguna manera de protección tanto como la Pfizer, la Moderna. Entonces, de alguna manera, sí ha pasado y lo hemos estado trabajando con las comunas en que cuando mencionen que no tienen poca disponibilidad Pfizer, bueno, pero eso no implica que la comuna no tenga vacunas de la cuarta dosis. Hoy día la mayoría de las comunas hoy día están con un stock muy grande de Moderna y que con eso se puede de alguna manera satisfacer a que la población cuando quiera concurrir a vacunarse por la cuarta dosis lo pueda hacer. A ver, Seremi, las personas que deben tener más cuidado, quizás más precaución de sacarse la mascarilla, lo hemos conversado con diversas autoridades especialistas durante los 2 años de pandemia, las personas con comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas, pasado cierta etapa de la vida también, es quizás en ese rango de personas de edad, obviamente con esas enfermedades, hay que tomar más precauciones quizás
pensarlo 2 veces antes de sacarse la mascarilla en espacios públicos, abiertos, por ejemplo? Sí, muy de acuerdo, y quizás le agregaría a las personas que están al cuidado de, por ejemplo, personas postradas, ¿Ya? o al cuidado de personas que están en una situación de alguna manera como son cuidadoras de personas adultos mayores. Pese, por ejemplo, a una persona la puede estar paseando en silla de ruedas, por ejemplo, en un parque. Uno dice, mejor con la mascarilla siempre. Sí, Cuidador. sí, es importante que aquellas personas que son cuidadoras o cuidadores por ejemplo, adultos mayores, personas que están en una situación que necesitan cuidado permanente, efectivamente estén ocupando la mascarilla y no expongan en el fondo al grupo con el cual están en contacto. Sí, Seremi, lo hemos conversado en el transcurso de esta conversación. Han surgido varias críticas respecto a la comunicación de riesgo. Algunas personas dicen que el paso a paso no se entiende suficientemente bien. El tema, la baja de vacunación, esta medida que se tome respecto al uso de la mascarilla, que puede inhibir, lo que se le preguntaba antes, a muchas personas derechamente a no vacunarse. Decir, ¿sabes qué? Si me puedo sacar la mascarilla, quizás me vacuno después nomás. ¿Van a mejorar esa comunicación de riesgo? ¿Se va a reperfilar? ¿Se va a apuntalar más ahí ese trabajo de parte de la autoridad? Sí, algunos aspectos, por ejemplo, que se han querido reforzar y que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud, han querido reforzar, es en el fondo el plan de vacunación. Es muy importante para abordar esta pandemia estar vacunado. El pase de movilidad. O sea, es muy importante que las personas tengan su esquema de vacunación completo, que eso les permita dar libertad de acceder a distintos espacios cerrados o a eventos masivos, y que de alguna manera, si no estamos accediendo o no estamos de alguna manera con el plan de vacunación al día, en el fondo, vamos a estar limitados en nuestra movilidad. Entonces, muy importante, quizás como primera idea, es la vacunación. Ese es como el primer elemento. Sí, Seremi, aquí nos pregunta Caro Cancino a través de Twitter que explique, por favor, lo que dirán las mascarillas. Hay personas que creen que son eternas y andan con ellas húmedas. O sea, lo que duran las mascarillas. Yo creo que lo que dirán, lo que duran las mascarillas. Sí. Más o menos, ¿cuál es el consejo ahí? Porque hemos ido, se recuerda que al principio de la pandemia estaban las mascarillas de género, esas que duran, no sé, 3, 4 días, unas las lavaba y las volví a usar. Ahora, yo siento por lo menos que casi todas las personas andan con las mascarillas, las que no se vuelven a usar, se usan 6 horas, 5 horas, 4 horas. Sí, efectivamente la mascarilla, sobre todo las quirúrgicas, como las desechables, que se pueden ver ahí en esas imágenes, la idea es que son desechables, o sea, se ocupen, sobre todo si es un espacio cerrado, más de 2 horas, o sea, efectivamente hacer un cambio de esa mascarilla. Hoy día, por suerte... ¿Son 2 horas más o menos el tiempo recomendable si se usa permanente? Por ejemplo, si un espacio cerrado, más de 2 horas es un poco riesgoso. Efectivamente, 2 horas en un espacio cerrado, si estamos sobre todo en una reunión o en un evento en el cual no hay ventana, lo importante es que se puedan cambiar. En espacio abierto quizás se podría durar un poco más, pero efectivamente no son eternas, las de género protegen muy poco, y efectivamente las que son quirúrgicas, como las que se ven ahí, son las que se recomienda. Por último, Seremi, insistir en el punto, las personas que estén resfriadas, las personas que tengan cualquier síntoma, quizás hacen un PCR y están negativos, ellos sí o sí, ojalá, aunque sean espacios abiertos, siempre usan mascarilla. Sí, una persona si tiene sintomatología, lo importante es que tenga conciencia que puede estar exponiendo a otras personas. Por ejemplo, no ir a trabajar, ir a consultar con los servicios públicos, los servicios de salud, para poder verificar su estado de salud. Pero efectivamente el llamado es que si estoy con síntomas es a protegerme, no dejar de ocupar la mascarilla, no exponer a mi grupo familiar, y de esa manera también, con esa medida de autocuidado, que como lo vemos también en la vía pública, es muy importante que las personas consideren, podemos protegernos más entre todos. Seremi Gonzalo Soto, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, súper didáctico, en una jornada muy importante en que en espacios abiertos ya es optativo el uso de mascarilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por el espacio.